Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, miércoles 27 de diciembre del año 2023, es decir, el último miércoles del año 2023. Y como es característica de su canal cristiano, La Palabra, nos basamos nuestras predicaciones, los estudios bíblicos y todo lo relacionado con la palabra de Dios en la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa es la norma de fe y conducta que tenemos los cristianos evangélicos, los nacidos de nuevo, según Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Entonces, en ese conocimiento de la palabra de Dios, que lo hemos analizado, en eso pues nos basamos para los estudios bíblicos. Este día usted participará junto conmigo y con muchos de cientos de más de hermanos y amigos que ven este canal acerca de el tema de hoy: abusos en la Santa Cena. Qué título, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. Se lo voy a demostrar así: abusos en la Santa Cena. Dice pues, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 117. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Bueno, ¿cómo está esto, pues? Porque Pablo aquí les está hablando a los corintios acerca de la cena del Señor, o que comúnmente decimos en las iglesias, la Santa Cena. Pero como ustedes leyeron el título, decía abusos en la Santa Cena. O sea, ¿qué es lo que sucedía? Como un ejemplo ahí en los Corintios, lo que estaba, cómo llevaban ellos la forma de tomar la cena del Señor. Y dice Pablo, pues, pero al anunciaros esto que sigue, o sea, ya lo vamos a ver en un par de minutos, no os alabo, dice, yo no los felicito, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Cómo que no, pues? Sino para lo peor. Bueno, ¿y qué no van a servir la cena del Señor, pues? O la Santa Cena. Entonces Pablo ya le habían avisado lo que estaba sucediendo en Corintio cuando servían la Santa Cena. Oiga lo que dice el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como grupo de creyentes, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Bien, parece que ya en la iglesia de Corintio habían algunas, que diré yo, divisiones entre ellos. La iglesia estaba fragmentada, y fragmentada que parcializada en parte. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí en el versículo dice en primer lugar, o sea que había unas cositas que Pablo tenía que decirles muy claramente a eso. Cuando os reunís como iglesia para tomar la cena del Señor, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea que los hermanos de la misma iglesia ya habían disensiones, ya habían divisiones, ya habían unos que decían esto, que hacían lo otro y todo eso.
Y Pablo les está llamando la atención. Miren el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bueno, entonces Pablo les dice, en realidad, esto que ustedes hoy están demostrando es necesario, es preciso. Aquí vamos a ver con estas disensiones, con estas divisiones, con estos falsos comuniones entre cristianos, es necesario que se haga manifiesto, que se demuestre entre ustedes los que son aprobados. Y los que son aprobados son los que tienen una autenticidad y una pureza espiritual. Fíjese que en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice Pablo, dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, y aquí está, mire, que prueba nuestros corazones. Mi querido hermano y hermana, hoy que nos ven, y hoy sí me quiero referir a nosotros los cristianos evangélicos, no crea que no somos controlados, por decir así la palabra, o vigilados por Dios. De eso no lo dude. Y cualquier cosa que pueda manifestarse dentro de la iglesia, en contra de la iglesia, Dios lo tiene muy bien detallado. Fíjese que, por ejemplo, Pablo hace una demostración en Hechos 20:30, un aviso. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos de la iglesia, hermano. Gentes que se habían, pues como los hay hoy, hay unos que se llaman cristianos, pero no demuestran ser cristianos. Este día tuve la suerte de visitar a un pastor que está prácticamente retirado del ministerio a causa de la triste enfermedad del Alzheimer. Un hombre que, según me comentaba su esposa, disculpe que haga esto, pero anda un mosquito que me está haciendo mucho daño. Me manifestó su esposa de que le ha servido al Señor por 35 años. Por 35 años. Y en la conversación que tuve hoy con él, le decía, hermano, ¿y usted cómo ve la iglesia? Está podrida, me dice, porque hay mucha permisibilidad, porque se les está permitiendo a los cristianos muchas cosas que Dios no las aprueba. Y esto pega en este versículo 19, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones, o sea, para que se hagan manifiestos, para que se demuestre dentro de la iglesia, entre vosotros, los que son aprobados. Los que sin simpatía con una fracción u otra fracción pasan la prueba de autenticidad y pureza espiritual. No hay más, hermano. Y yo coincido mucho con ese anciano, que Dios lo bendiga y que le dé el tiempo que el Señor tiene aquí en la tierra. Porque dijo una palabra clave, permisibilidad. Y como yo soy pastor, yo me uno a él a no permitir locuras dentro de la iglesia, aunque se hagan en la iglesia y que se hagan en el nombre de la iglesia. La iglesia, sea pequeñita o grande, no se olvide que en el momento que nos reunimos para glorificar a Dios, se vuelve casa de Dios.
lugar donde al Señor se le honra. Por lo tanto, debemos de ser reverentes cuando estemos. Como me hablaba él, miren, 1 pulgada adentro de la iglesia, el miembro, el cristiano, el hermano, está sujeto a las normas de fe y conducta dentro de la iglesia. Una vez salga 1 pulgada hacia la calle, hacia afuera, eso ya es cosa de él y con su espíritu. De ahí a Dios lo tiene controlado. Oiga lo que dice el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, oiga, esto no es a comer la cena del Señor. O sea que cuando se reúnen ustedes para servir la Santa Cena, no es un banquete de amor y una celebración espiritual de una reunión muy ferviente, sino que algunos, ahí según da a entender Pablo, constituyeron dentro de la iglesia, aparte de estar egoístas y soberbios, una excusa pecaminosa para demostrar quiénes eran ellos dentro de la iglesia. Por lo tanto, esta gente no podía afirmar con legitimidad que era algo dedicado al Señor, porque lo que van a leer dentro de unos minutos, hermanos, no honraba en lo más mínimo al Señor. Por eso saco a colación esto. Este hermano ya muy anciano, pero pastor, me dice, no, me dice, esto hay mucha permisibilidad y se les permite así como así, pero no, me dice, esto hace que la iglesia se pudra. Los cristianos primitivos tenían la cena del Señor como una reunión, una comida de amor en conexión pues con celebrar la cena, y se reunían fraternalmente todos y recibían comunicaciones de otras iglesias y enviaban también informes a otras iglesias y se recogían una ofrenda para las viudas y para los huérfanos, fíjese. Y algunos miembros ricos que se reunían ahí en Corinto, parece que llevaban ellos su buena comida, pero no lo compartían con los demás, sino que antes de empezar a servirla para que todos agarraran, ellos se comían las mejores partes de su comida. Entonces, los objetivos de una fiesta de amor, en un amor fraterno y de compartir incluso en la cena del Señor, porque era aparte de la forma ritual de servir la cena y recordar al Señor, había comida y se alegraban, o sea, contentos. Cada quien llevaba, si podía, llevar comida, y los que no tenían dinero y no tenían la capacidad de llevar comida, pues ellos iban a comer, pero es que era una comida de alegría, de gozo. Pero no, oiga lo que dice en el versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena. Yo agarro las piernas del pavo, o esto, lo mejor de la carne que está servida, me estoy dando a entender. Dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, agarra lo mejor de lo que llevó. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, dice. Aquí dice, se embriagan, hermano. Ellos mismos tenían planificado que a la hora de poner la mesa para que comer todo, compartir la comida, el que la llevaba, pues él tenía el derecho, ¿verdad?, para servirla y de partirla y repartirla. Pero no, él se agarraba lo mejor, como le digo. Y otros, dice, tiene hambre, espérese y agarre lo mejor. Y otros se embriaga. O sea, hermanos, que se emborrachaban antes de tomar en forma, como le diría yo, reverente, la cena del Señor. Y por eso se llama abusos en la Santa Cena. Abusaban.
Y fíjese que esto de que se embriaga, bueno, ¿y eso qué pasa pues? Hermanos míos, usted que me está viendo y oyendo, ¿cómo ve usted que en una celebración de tomar la Santa Cena, habían unos, aparte de que agarraban la parte que mejor les convenía y otros, pero lo más horrible aquí es, dice, unos se embriagan, se emborrachaban, se ponían borrachos dentro de la iglesia y en la celebración de la Cena del Señor? Entonces Pablo aquí les dice en el versículo 22, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Desmenucemos exegéticamente este versículo 22 y último. ¿Pues qué? Les increpa Pablo. ¿Qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Por qué no hacen esto, esa locura de comer lo que han traído? Y entonces, ¿para qué lo trajeron? Que no era para compartir entre todos, sin agarrar exclusividad, cada quien que agarre lo que quiera por decir algo, del pavo, o de la carne que está servida, o del guiso, cualquiera sea. ¿Qué no tenéis casa en que comáis? ¿Por qué no se comieron lo mejor ahí en su casa? Pues vaya. O dejaron apartado eso. Y bebáis. ¿Por qué no se emborrachan en su casa? ¿Por qué vienen a emborracharse aquí, a la casa del Señor? Y tristemente en esta celebración tan hermosa. ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios? ¿O ustedes tienen por de menos a los hermanos pobres, a los hermanos humildes, que no tienen ni para traer comida, que vienen realmente a gozarse por servir la Santa Cena o la Cena del Señor, pero como es una costumbre que haya también comida para degustarla y para alegrar el estómago, los menosprecias a ellos? Y mire, dice, y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿ve? O sea que ese acto dentro de la iglesia era un abuso tremendo en la iglesia del Señor. ¿Sabe usted que a mí me llama la atención cuando ya Pablo empieza a hablar acá que unos y otros se embriaga, se ponen borrachos? Bueno, ¿y el pastor de esa iglesia, pues? ¿Qué? ¿Dónde está el pastor de esa iglesia? ¿Por qué no le puso paro a eso? ¿Por qué no decía, momentito, señores? El que quiera traer su comida acá para compartirla con nosotros es bienvenida. Bienvenido el que trae comida para compartirlo con nosotros. Fantástico. Pero no, eso no le da derecho que porque ha traído la comida usted se va a agarrar lo mejor y lo poco o lo delgado de la comida esa lo deja para otros. Como quien dice, bueno, yo la traje y yo me voy a agarrar lo mejor. No, señor. Eso hágalo en su casa. Y el que tiene hambre, bueno, que agarre lo que tiene que comer y no es para compartir la comida, pues. Pero aquí está lo triste. Y otros se embriagan, se emborrachan. A mí no me pasa eso. No lo tolero. Ni en mi mente no lo tolero. Ni lo toleraría aquí mismo. Imposible. Yo no lo entiendo. Cómo el pastor de ahí de Corintios dejaba que se embriagaran. Al menos que él lo hiciera también. Porque el que la hace también la practica. O el que la practica lo hace. O sea que había un abuso horrible. Y Pablo es donde toma él la palabra, pues. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Beban en su casa, emborráchense ya, pero aquí no. O menosprecian a la iglesia de Dios, la iglesia que está acá, la iglesia donde se viene a alabar y glorificar a Dios. Igual en estos momentos, como dijo el pastor, está podrida, dice, está corrompida, hay mucha permisibilidad.
Pues no, hermano. Creo que todavía quedará un remanente. Creo que todavía hay un remanente de pastores, de líderes, de miembros, de diáconos, de servidores de cada una de las iglesias, que no estamos en ninguna posibilidad de permitir que dentro de la iglesia haya una permisividad, un permiso o una aprobación para que se hagan actos vergonzosos dentro de la iglesia. Imposible. De los cuales que Dios entienda con ellos. No permitamos que nuestras iglesias y nuestras congregaciones se corrompan. No lo permitamos. Y dice Pablo al final del versículo 22, ¿qué os diré? ¿Qué quieren que les diga? Os alabaré. ¿Qué quiere? Que los felicite, que los congratule por lo malo que están haciendo. En esto no os alabo. De ninguna manera. De ninguna manera no lo permito, ni los felicito, ni nada. Al contrario, con esta carta los estoy amonestando. Y amonestando quiere decir en buen lenguaje castellano, les estoy llamando la atención, o por aquí decía, los estoy regañando con justicia de un apóstol como era el apóstol Pablo. Hermanos, seamos imitadores también, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. No permitamos esa permisibilidad que corrompe la iglesia. Detengámonos, aún es tiempo. Hoy, el último miércoles del año 2023, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.